Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos en su espacio Conversemos de. Y en esta oportunidad, ¿cierto? Estamos tratando este tema un poquito álgido, un tema que puede traer más de algunas diferencias inclusive con el mundo cristiano, con algunos hermanos que son progresistas y que indudablemente que apoyan este tema de la ideología de género entendiendo como derechos que ellos, inalienables, ¿cierto?, del ser humano, que tiene el derecho a. Pero entendemos que los principios cristianos no se basan en los derechos humanos que tiene el ser humano, sino que se basa en lo que Dios considera que es correcto para el ser humano, que es distinto. Y de ahí, ¿cierto?, tenemos hoy día esta lucha entre los valores absolutos y los valores relativos. Recordemos la semana pasada, estimados, que estuvimos viendo, perdón, la clase anterior o el tema anterior o el primer tema de esta seguidilla de temas que estamos viendo de la ideología de género, que analizaba un poco la introducción, un tanto el origen de la ideología de género y decíamos al respecto que la génesis, ¿cierto?, de esta ideología de género que tiene también que ver con el feminismo radical y los movimientos en pro del marxismo cultural, y agregándole las cosas que hoy día podemos apreciar, como es el tema del movimiento MAP, ¿cierto?, que hoy día está muy en boga. Y usted mira, ¿qué es lo que es MAP, hermano Alejandro? Bueno, el concepto MAP tiene que ver con el amor que tienen los adultos a un menor. Eso es el término académico, pero si usted se lo define en términos sencillos es pedofilia, ¿me entiende? Ahora, respecto a la ideología, decíamos eh, aquellos viejos postulados, ¿cierto?, de las ideas marxistas, comunistas, ¿cierto?, de principios a fines del siglo XIX y empezando el siglo XX y todo lo que ha afectado en nuestra cultura, aquellas ideologías marxistas comunistas que en cierto sentido o en gran sentido apoyaban las luchas de clases, ¿se acuerdan? Y eso lo veíamos, lo analizábamos, y esta oposición al capitalismo burgués, ¿cierto? Bueno, al desaparecer este marxismo, ¿cierto?, como ideología política y económica, tuvieron que ser, sin duda, sustituidos de urgencia por otros frentes después que cayó el muro de Berlín. Tuvieron que ser sustituidos por otros frentes de acción que dieran sentido a la utopía comunista. Y usted cree que ellos aprovecharon entonces el impulso de los movimientos contraculturales para abanderar y pervertir la causa del feminismo y la oposición al concepto de familia nuclear o tradicional, como nosotros lo denominamos, hombre y mujer, asociado al mencionado capitalismo burgués. Pues bien, eso fue en síntesis lo que analizamos. ¿Te acuerdan? Además vimos los 4 factores principales: la apariencia masiva e invasiva de distintos tipos de movimientos sociales y políticos, el apoyo de la banca internacional y los lobbies económicos que están ejerciendo, ¿cierto?, y apoyando esta ideología. También otro factor importante es la incapacidad de la política conservadora del centro derecha o de los partidos de derecha que comúnmente, ¿cierto?, o históricamente han sido partidos conservadores. Y estos partidos hoy en día, ¿cierto?, ya no hay una oponencia, ¿cierto?, al avance de la ideología de género. Es más, contribuyen, ¿cierto?, con aprobar leyes que van en favor de este movimiento o de esta ideología. Y el cuarto factor, que es el más preocupante a mi juicio, es el silencio y la pasividad del cristianismo, de las iglesias, ¿cierto?, protestantes, que en general no han sabido ser sal y luz en medio de esta sociedad, manteniéndose al margen de la dura evidencia social que le afecta a esta sociedad. Pues bien, con esta pequeña introducción respecto al primer tema que vimos el día de ayer, hoy quisiera tocar el tema de cuáles son los objetivos de la ideología de género, ¿cierto? Bueno, en síntesis, diríamos que la ideología de género y su base central de pensamiento es que el marxismo cultural, ¿cierto? El marxismo cultural
persigue, ¿cierto?, ellos conseguir 4 objetivos generales, ¿cierto? El primero de ellos, permíteme bajar un poquito la música. El primero de ellos es liberar, dicen ellos, al ser humano de las limitaciones de su biología. Bueno, dicho esto, ellos consideran que el hombre está limitado a la estructura biológica, hombre o mujer. Es decir, lo que manda el sexo en el hombre o en la mujer no es la biología, sino que la construcción social de esta. Por lo tanto, ellos dicen que el hombre, al imponerse la ideología de género, esta ideología lo que hace es liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, de su construcción biológica. Es decir, lo que Dios creó, para ellos no lo consideran. Sino que si Dios creó a un hombre en el vientre de la madre o creó una mujer en el vientre de su madre, a ellos no les importa. Lo que les importa a ellos es lo que piensa la persona. Una vez que ya tiene un poquito de raciocinio, si esa persona se siente ajena en un cuerpo de hombre siendo mujer, se siente ajeno en un cuerpo de hombre siendo hombre, pero él quiere ser mujer, ¿me entiende? Eso es lo que se llama en clínico, se llama disforia sexual. Aunque hoy día, cierto, ese término está un poquito, ha ido evolucionando y los psicólogos modernos hablan de otra patología en ese sentido. El segundo objetivo que quieren alcanzar esta ideología de género es conseguir la desaparición, ¿cierto?, de la familia natural y su sistema opresor. A ver, todos sabemos lo que es una familia natural. La familia natural históricamente ha existido, ¿cierto?, desde los anales, desde Adán y Eva para nosotros, entre un hombre y una mujer, porque entre ellos se pueden procrear, entre ellos, ¿cierto?, debe haber protección, debe haber respeto, debe haber armonía. No es el tema de hoy día, pero ¿qué es lo que pretende la ideología de género como objetivo, ¿cierto?, general? Es conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. ¿Haciendo qué? ¿Cierto? Generando, ¿cierto?, una familia paralela, que es una familia homoparental. ¿Y qué es lo que es una familia homoparental? Bueno, una familia entre hombre-hombre o otra familia, mujer y mujer. También lo que ellos quieren es abolir la cultura judeo-cristiana, su ética y sus valores que para ellos son obsoletos. La verdad que eso lo vamos a analizar un poquito más. Y el cuarto objetivo es imponer, ¿cierto?, la sociedad igualitaria en el nuevo orden mundial. Sobre estos 4 grandes objetivos, ¿cierto?, ellos definen algunas estrategias para poder lograrlo, ¿cierto? Lo primero que ellos hacen es tener técnicas de manipulación de masas, la aprobación de leyes, las subvenciones, la visibilización, castigo cada vez más ejemplar donde los disidentes, ¿cierto?, algunos agravios, alguna alarma social inflando datos estadísticos, acusaciones infundadas de homofobia y misoginia, victimización de colectivos y marginación de otros y algunos intereses económicos. Y sobre estos 4 grandes objetivos que comentábamos recién, y como ya definíamos las estrategias que la ideología de género, ¿cierto?, con todos sus organismos que están asociados, ¿cierto?, a estas estrategias o a esta ideología, podemos decir que queda así contrastada que la consecución de estos objetivos se está llevando a la práctica mediante la coalición de los intereses institucionales, económicos e ideológicos y a favor de las políticas de imposición de la ideología de género. Aquí, lamentablemente, se producen las reivindicaciones de los lobbies LGBTI, por ejemplo, la legislación del matrimonio homosexual, la cultura del aborto, los intereses de organizaciones internacionales preocupadas por el control de la natalidad y los recursos alimenticios, junto con diversos intereses comerciales. Todo ello, creo yo, como ya se ha mencionado,
financiado por poderes asociados y por algunas asociaciones, por algunas fundaciones filantrópicas que mayormente desde Estados Unidos comenzaron a invertir grandes sumas de dinero, asumiendo así las enormes costas o los costos de poder y influencia en el mercado capitalista mundial, entendiendo que uno de estos personajes bastante conocidos en el medio es el señor Soros, que es un filántropo que lamentablemente ha impulsado esta agenda valórica de la identidad de género en casi todos los países del mundo. Él financia muchas ONG, muchas organizaciones internacionales, pero esto es lo que se llama el caballito de Troya, es decir, algo hay ahí en medio que genera que estas organizaciones como la ONU, la UEA, la OEA, la UNESCO y la OMS, ¿cierto?, estén a disposición de estos personajes, lo que yo denominaba en el primer programa sobre este tema, un gobierno supranacional. Todas estas acciones invasivas influenciaron decisiones políticas en los grandes organismos internacionales, como les comentaba, como la ONU, la UE, ¿cierto?, la Unión Europea, la OEA, la Unión de Estados Americanos, la UNESCO, la OMS, la Organización Mundial de la Salud y otros tantos organismos internacionales. Para los que el crecimiento demográfico, el control de la economía y los recursos alimenticios globales son un grave problema. Problema que en parte puede ser aliviado apoyando políticas abortistas, antifamilias y permitiendo que la agenda LGBT y sus proclamas, sus objetivos, promuevan nuevos modelos familiares que alejen la maternidad, la procreación y todo lo que huela a cultura judío-cristiana. En el fondo es un plan anticristiano que ya se está llevando a cabo, y lo que es más triste aún es que hay un sector del mundo cristiano que lamentablemente apoya estas estrategias del enemigo de Dios, como es Satanás. Pues bien, ahora nos corresponde ver los 10 mandamientos de la ideología de género. Qué curioso, ¿eh? Los 10 mandamientos. ¿No les suena familiar? Los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés, ¿cierto?, ahí en el monte Sinaí. Y curioso que esta ideología también tiene 10 mandamientos. Hasta ahora hemos visto los orígenes de la ideología de género y sus principales objetivos, explicando en líneas generales su contenido y la evolución desde el marxismo cultural hasta nuestros días. Ahora, y agrupando o sintetizando, vamos a intentar resumir en 10 puntos lo que podrían ser sus principales frentes de acción para la consecución de los objetivos que ya les mencionábamos y que quiero comentárselo a grosso modo. Liberar al ser humano de la limitación de su biología, conseguir la desaparición de la familia natural y de su sistema opresor, abolir la cultura judeocristiana, su ética y sus valores obsoletos, y también, cuarto objetivo, imponer la sociedad igualitaria en el nuevo orden mundial. Para esto, ¿cierto?, ellos han generado 10 mandamientos. El primero de ellos es el feminismo radical. ¿Les suena conocido? Feminismo radical. Victimización y exaltación exagerada de la mujer y cultura de sospecha frente al varón, al que se acusa de ser la raíz de muchos males. Es decir, culpan al hombre de ser un hombre machista, de ser un hombre que impone, ¿cierto?, sus ideales por la fuerza, que eso es muy distinto al abuso que el hombre comete hacia la mujer, que ese es un tema que no va a entrar en este detalle, pero sí quiero mencionarlo de manera sucinta. Estamos como cristianos muy en desacuerdo con el abuso, de toda índole que el hombre comete sobre la mujer, y eso nos puede generar un trastorno. A la mujer sobre todo le genera trastornos que van en beneficio o en detrimento, ¿cierto?, de su desarrollo como mujer.
este maltrato, ¿cierto? Equivale a usar algo o alguien en forma inapropiada. El abuso sexual, sin lugar a duda, provoca daños emocionales, mentales y físicos. Y nosotros como cristianos estamos en contra de esto. Estamos en contra de esto porque la Biblia declara, recordemos el Salmo 10, su verso 9, dice que acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebata al pobre trayéndolo a su red. Y el alcance, ¿cierto?, de este abuso contra la mujer es un término muy amplio que abarca una gran variedad de acciones físicas, mentales, sexuales, inapropiadas, directas o indirectas, que se cometen contra la mujer, ¿cierto? En muchos casos para el placer sexual y en muchos otros casos para imponer ideas en una relación que va a traer consecuencias en las emociones de esta mujer. Así que respecto al tema que estamos viendo, que es el feminismo radical, no tiene nada que ver con el abuso que el hombre comete sobre la mujer, y en eso estamos como creyentes muy en desacuerdo. De hecho, la rechazamos tajantemente. Lo que estamos en contra es contra el feminismo radical, ¿cierto? Donde se victimiza y se exalta, se hace una exaltación generada de la mujer y cultura de sospecha frente, como le decía al varón, a este varón se le acusa de ser la raíz de los males de la mujer en general. Otro mandamiento es el igualitarismo. ¿Y qué significa esto? Que es la negación de las diferentes biologías entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. Es decir, aquí quieren igualar, ¿cierto?, el concepto de biología entre los individuos. O sea, un hombre y una mujer son iguales, tienen las mismas herramientas, tienen las mismas fuerzas físicas, es decir, quieren llegar a un igualitarismo en cuanto a lo biológico, que no hay diferencia, y yo creo que aquí caemos en otro error que la ideología de género quiere imponernos. ¿Cómo es posible que una mujer pueda tener, ¿cierto?, las fuerzas suficientes físicas para levantar un elemento que un hombre para él es natural, es normal, porque su contextura Dios lo creó de manera distinta respecto a la mujer? Y con esto no estoy denigrando, en ningún caso estoy denigrando a la mujer. Dios la hizo un poco más débil en ese sentido, es decir, la mujer es más emocionalmente está construida distinta a nosotros, físicamente está construida distinta a nosotros. Recordemos que la mujer tiene sus caderas mucho más anchas para recibir al bebé, para recibir a su hijo, y por lo tanto evitar un dolor mayor. El hombre no podría en ningún caso, ¿cierto?, recibir un bebé. Primero, no tiene los órganos genitales femeninos, no puede procrear, no tiene trompa de falopio, no tiene óvulos que se pueda generar. Por lo tanto, hay casos muy especiales como el hermafrodita, pero no es el caso que estamos tratando. Pues bien, el otro elemento, el otro mandamiento es el anticristianismo. El anticristianismo es una oposición beligerante ante las raíces judeocristianas de Occidente, acusando al mundo cristiano de inmoralidad, de ser represora, de ser mantenedora del heteropatriarcado familiar. Muy lejos está, creo yo, del mundo cristiano de estar en contra y ser represora, ¿cierto?, de estos objetos, ¿cierto?, que se generan en la sociedad. Creemos que prefiero ser un heterosexual marcado, cumplir mis roles como hombre y que la mujer cumpla sus roles como mujer. Eso es lo que nos demanda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Entonces el anticristianismo exacerbado, ¿cierto?, y esa oposición beligerante que tiene, ¿cierto?, la ideología de género ante las raíces de las raíces valóricas del cristianismo en Occidente, y lamentablemente se acusa al movimiento judeocristiano, que es universal, se acusa de una inmoralidad represora. El cuarto mandamiento es el homosexualismo, y aquí quiero detenerme un poquitito porque
hay que ser claro con esto. El homosexualismo, dicen ellos, que es una promoción hasta límites exagerados de la cultura homosexual LGBT y de la victimización ante los heterosexuales. La verdad es que el movimiento homosexual, creo yo que, o el movimiento del móvil, ¿cierto? Aquí en Chile, ¿cierto? Tiene un nombre que se llama móvil, movimiento, no recuerdo muy bien cómo se llaman en este minuto. Así que yo creo que no debiera, ¿cierto? Tener hablar más en detalle de este tema del homosexualismo. Decir que Dios generó un hombre y una mujer, y el homosexualismo para este movimiento, para el movimiento de la identidad de género, es, es, eh, se genera a través, ¿cierto? Ellos creen que el hombre puede llegar a generar, su nacimiento puede generar algún conflicto y puede nacer homosexual. Y la ciencia nos ha demostrado a lo largo de la historia, por lo menos hasta el día de hoy, hasta el momento que yo hago esto y leo bastante prensa científica relacionada con el tema, y no he encontrado ningún estudio que señale que el hombre puede nacer homosexual. La homosexualidad, ¿cierto? No es un tema para tratarlo acá, pero la homosexualidad se va desarrollando en la medida que este hombre se va generando o va internalizando algunos patrones femeninos dentro de su círculo más cercano. Y en muchos casos, ¿cierto? Este hombre sufre una violación sexual por parte de un ser cercano, y se genera, ¿cierto? Este trastorno, a mi juicio, de la personalidad, y obviamente adquiere patrones femeninos que lo hacen ser distinto en cuanto a su concepción biológica. Así que un quinto mandamiento sería la colonización ideológica. Hay que imponer programas de adoctrinamiento, dice el movimiento de LGBT, desde la infancia. Y dicen ellos que es para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos y futuras generaciones. La verdad es que esto se viene desarrollando, estimados oyentes, desde hace muchísimos años. Hoy lamentablemente vemos en una agenda valórica relacionada con la enseñanza sexual de nuestros hijos, el adoctrinamiento de nuestros hijos desde la infancia, y hay unos proyectos de ley que afortunadamente hace unos 2 meses atrás en mi país, Chile, fue aprobado negativamente por la Cámara, la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, y se dejó, ¿cierto?, para un año más para su estudio. Y este proyecto de ley, curiosamente, fue impulsado por una diputada del Partido Comunista, como Camila Vallejo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ideología comunista es la que impulsa en el mundo estos postulados del marxismo económico o político, que fracasó, ¿cierto?, con la caída del muro de Berlín. Fracasó, entonces se le dio otro impulso, que es el marxismo cultural, que viene, ¿cierto?, dándose de manera muy, muy alarmante en los últimos 30, 40 años. Por lo tanto, esta colonización ideológica es la que quiere imponer programas de adoctrinamiento desde la infancia para crear una nueva forma de pensar en nuestros hijos y indudablemente de las futuras generaciones. Así que debemos estar orando y pendientes de lo que está sucediendo en los colegios. Usted tiene que estar pendiente de lo que sucede, ¿cierto?, en el colegio de su hijo, de tal manera que detectar cualquier transformación o idea que su hijo pueda tener de la sexualidad, y usted, ¿cierto?, en ese sentido, enseñarle lo que la Biblia demanda que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos sobre la sexualidad. Un sexto mandamiento sería el relativismo moral. Ellos dicen que hay una negación de valores universales y de una ética normativa, que todo es admisible o admitible, e incluso todo vale, salvo disentir con estos mandamientos. Es decir, el relativismo moral que quieren imponer es que para usted lo que es bueno, para mí es malo; lo que es malo para mí, para usted es bueno. Por lo tanto, haz lo que tú quieras, let it be. Lo que no puede hacer es disentir
con estos mandamientos. Usted no puede decir que el relativismo moral es antiético, que la colonización ideológica no corresponde, que el homosexualismo no corresponde, que el anticristianismo no corresponde, el igualitarismo, el feminismo radical, porque estaría entrando, ¿cierto?, en ser una persona intolerante y una persona que no tolera, ¿cierto?, en el fondo una persona intolerante frente a estos, entre comillas, nuevas formas de pensar. Luego tenemos, en séptimo lugar, el liberalismo ético. Este liberalismo ético, existe un apoyo y una normalización de comportamientos que dañan, sin lugar a duda, a las sociedades humanas y a la ética más elemental, como por ejemplo el aborto libre, la promiscuidad sexual, la pedofilia, el bestialismo, las drogas y un sinnúmero de libertades que hoy día lo estamos viendo, y son libertades radicales, libertades que hoy día nuestros jóvenes, esta generación, ¿cierto?, de entre los chicos entre los 13 y los 21 años, ¿cierto?, lamentablemente están viviendo, y nuestros jóvenes, nuestras iglesias, están siendo bombardeados con estas ideologías y lamentablemente están siendo absorbidos. He ahí la importancia del líder de jóvenes de las iglesias locales. Debe ser un joven o un pastor preparado en estas materias, de tal manera que advierta a nuestros jóvenes cristianos, con lo que se van a encontrar en el mundo, con lo que se van a encontrar, ¿cierto?, en la enseñanza superior. Y no tan solo la enseñanza superior, sino que la enseñanza media, donde se les bombardea. Recordémoslo, que nuestros profesores, nuestros docentes, en su gran mayoría son personas de izquierda y que tal vez no tengan nada de malo, pero al ser de izquierda, indudablemente que ellos no tienen un freno frente al liberalismo ético. Por lo tanto, para ellos no tienen problema con la ética más elemental, no tienen problema con el aborto libre, con la promiscuidad sexual. La pedofilia tal vez muchos tengan problemas, porque yo creo que nadie estaría de acuerdo en que un hombre adulto pueda tener relaciones sexuales con una menor. El bestialismo, que ya estaríamos entrando en palabras mayores, ¿cierto? Y la droga, bueno, eso es un flagelo que abarca, es transversal, y este liberalismo ético la usa para generar, ¿cierto?, esta agenda antivalórica que es la ideología de género. Luego tenemos el noveno lugar de los mandamientos de la ideología de género, esta dictadura ideológica. La dictadura ideológica es un pensamiento único y rechazo frontal y beligerante a todas las ideas contrarias al pensamiento totalitario. Es una oposición a cualquier postura conservadora, tachándola de homófoba, fascista y represora. Es decir, esta dictadura ideológica señala que todos los que se oponen a este pensamiento de la ideología de género, ¿cierto?, todos los que somos conservadores, la iglesia no debe ser libertina en lo ético. La iglesia debe rechazar, ¿cierto?, estas posturas ideológicas nuevas, debe estar en oposición a cualquier postura que no sea conservadora. Y por ende, si nosotros hacemos eso, nos van a tachar de homófobos, fascistas y personas represoras. Y estamos, ¿cierto?, frente a una dictadura ideológica, que si usted dice algo en contrario en su trabajo, si usted dice algo contrario en televisión o en los medios de comunicación, en sus redes sociales, ¿cierto?, lo primero que van a hacer, a usted lo van a significar o lo van a tachar como una persona homófoba o fascista o represora. Y eso es terrible. Hay que ser valientes frente a este desafío que tenemos como iglesia. Esta ideología de género está abarcando y está entrando inclusive en las mentes de los siervos. Y el último mandamiento es la destrucción ontológica del ser humano. En este sentido se persigue una auténtica reingeniería, es decir, un cambio radical antropológico en aras o en beneficio de un individuo mutante que puede reinventarse a sí mismo y redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿cierto? Pues bien, esta es la amenaza real que estamos enfrentando en nuestra cultura occidental, particularmente la Iglesia. Ni en Estados Unidos ni en Europa occidental se había llevado nunca a la práctica el modelo económico marxista.
Recordemos, siempre ha fracasado el gobierno marxista. El modelo económico marxista, ¿cierto?, ha fracasado en todos los lugares que se ha tratado de imponer. Más bien se ha luchado contra él. Sin embargo, hoy, y desde una estrategia sutil y fríamente calculada, el marxismo cultural ha invadido todos los aspectos de la sociedad democrática occidentales actuales. Hoy observamos, lamentablemente y con mucha sombra y estupor, diría yo, cómo la estrategia se redefine y se reinventa a lo largo de la historia. Del obsoleto comunismo del siglo XIX, de Carlos Marx, se pasa al marxismo cultural del siglo XX y de ahí evoluciona a la ideología de género del siglo XXI. ¿Cuál será el siguiente paso? Desde luego, los pilares fundacionales de nuestras civilizaciones occidentales, la moral judeocristiana, la familia, la sexualidad, la ética con bases cristianas en general, que desde generaciones nos han dado sentido de identidad, desaparecen a un ritmo que da vértigo, y debemos como iglesias estar preparados para presentar defensa contra estas herejías, estas falsas enseñanzas que distorsionan el ideal de Dios. El ideal de Dios es que un hombre y una mujer deben estar constituidos como tal. Por lo tanto, estimados amigos y amigas, iglesia en general, ruego, ¿cierto?, que en estos 30 minutos que hemos puesto estos temas, el segundo parte de nuestro estudio, en nuestro programa Conversemos de, me encantaría que usted pudiera dejar sus impresiones, ¿cierto?, en nuestro WhatsApp, más 569, repito, más 569-8669-2100. Ese es nuestro número y nuestro WhatsApp. Usted nos puede dejar sus impresiones, puede escribirnos, ¿cierto?, a Alejandro Lizama, Z-I-M, Alejandro Lizama, Alejandro Lizama G de gato, Alejandro Lizamag en el fondo, Z-I-M, @gmail.com. Puede dejarnos sus impresiones, sus consultas, y si quiere que nosotros vayamos a su iglesia para poder hacer algún seminario sobre estas materias, con mucho agrado, ¿cierto? Nosotros vamos a disponer, en este caso, los profesores de nuestro Instituto Bíblico, ¿cierto?, para que pueda estar presente y poder hablar de estos temas que son necesarios y útiles. Finalmente, quiero hablarles del feminismo radical o de género y la crisis de la masculinidad. Fíjense que al cambiar la lucha de clases por la lucha de sexos, el marxismo cultural comenzó un enfrentamiento entre los géneros, que requebró, ¿cierto?, los conceptos de diferenciación y complementariedad, pilares que eran básicos de la unidad matrimonial y por lo tanto familiar y por lo tanto social. De forma que, debido a su importancia, creemos necesario explicar estos orígenes del feminismo radical o de género, así como de la crisis de la masculinidad. Esto lo vamos a dejar hasta acá. Esta es la introducción al siguiente tema que vamos a ver la próxima vez que nos encontremos en su espacio Conversemos de. Vamos a ver la modernidad líquida, es decir, el último de los movimientos sociales. Vamos a ver un poco del aborto. Vamos a ver un poco de los temas que estamos tratando que son necesarios. Para quizás en el próximo programa también podamos tocar un poco algunos conceptos médicos y científicos que generan, ¿cierto?, que van en contra de la ideología de género, algunos argumentos científicos y teológicos que van en contra de la ideología de género. Así que el tema, creo yo, que está muy interesante, por eso que es necesario que usted nos aporte con sus ideas, con sus comentarios, de tal manera, es cierto, que nosotros sigamos desarrollando estos temas que son tan necesarios en esta sociedad, donde esta sociedad lamentablemente se ha olvidado de Dios, que ha dejado a Dios de lado. Y vemos, ¿cierto?, cómo este feminismo radical, este igualitarismo, estos movimientos anticristianos, ¿cierto?, el homosexualismo, esta colonización ideológica, el relativismo moral, el liberalismo ético, el hedonismo, la dictadura ideológica, la destrucción ontológica del ser humano, están haciendo estragos en nuestra sociedad y lamentablemente también en el mundo creyente, en el mundo cristiano. ¿Ok? Pues bien,
Dios les bendiga y quiero compartir con ustedes un versículo bíblico. Es una exhortación que Pablo le da a su hijo en la fe, Timoteo, en su segunda carta, segunda de Timoteo capítulo 2. Quiero leerles del verso 24 en adelante. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, ponga mucha atención, porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conceder la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cuál debe ser la actitud del hombre y de la mujer de Dios? Sin duda, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, inclusive con las personas que están inmersas en esta ideología de género, el feminismo, los homosexuales, las lesbianas, los gays, los transexuales, y enseñarles, debe estar apto para enseñar, para mostrarles la verdad de Cristo, que debe corregirlos con mansedumbre, es decir, con amor a los que se oponen, ¿cierto? Por si quizás, si usted hace esto, quizás Dios le conceda a estas personas que se arrepienten para conocer la verdad que es el Evangelio de Cristo. Y, como dice el último versículo, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Bien, que Dios les bendiga y nos vemos en otro espacio, en otro momento de su programa Conversemos de. Es un espacio, ¿cierto?, que tenemos en esta radio maravillosa que es nuestra radio Manantiales, una voz para las naciones. Una voz que se ha abierto en las ondas radiales y esperamos que este programa también sea un aporte a la construcción, ¿cierto?, radical que estamos teniendo como iglesia. Nuestra iglesia es la Unión Iglesia del Señor de la comuna de Cerrillos. Dios les bendiga, que tengan una bendecida noche y esperamos el día de mañana continuar con su programa Conversemos de. Chao, chao.